Queridos alumnos, para mí es un privilegio estar delante de ustedes para comenzar una clase nueva en este diplomado de consejería familiar. Y antes que comencemos todo este curso, que creo que es de mucha importancia para la construcción de este diplomado, quisiera invitarles a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú nos has hecho, tú nos conoces bien. Y ahora, Señor, te pedimos que tú seas el que ilumine nuestra mente, estés también con mis alumnos y podamos tener un buen comienzo y en algún otro momento un buen término de este curso. Quédate en medio nuestro, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, el nombre de este curso es Desarrollo Humano y dentro del desarrollo humano vamos a ver en forma específica el desarrollo de la personalidad y del carácter. Cuando hablamos de desarrollo humano, estamos hablando, por supuesto, del ser humano. Y no podemos evitar de preguntarnos cómo es que aparece el ser humano. Con tantas teorías de la existencia del ser humano, tenemos que ser claros y específicos cómo es el origen o cuándo el ser humano llega a ser un ser humano. Vamos a obviar cualquier otra teoría, no la vamos a tocar porque no la necesitamos. Y vamos a irnos directamente a la fuente del creador del ser humano, que es la palabra de Dios. El ser humano se origina por hechura divina. Dios dijo, en el principio, dice la palabra de Dios, creó los cielos y la tierra. Y luego Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y a diferencia de todo lo demás que Dios hizo, que habló y fue hecho, con el ser humano tomó un pedazo de barro y formó con sus propias manos al ser humano y le dio aliento de vida. Y dice la palabra de Dios en Génesis 1, 27 y 28, que hombre y mujer los creó. Dios creó al hombre y a la mujer. Al hombre lo creó del barro y a la mujer la creó de un pedacito especial de la costilla de Adán. Y así fueron hechos, así fue hecho el hombre y la mujer. El ser humano viene a la vida, a la existencia de la mano de Dios. Sin embargo, quisiéramos que la historia de ahí hubiese continuado y todo sería feliz para nosotros. Sin embargo, entró el pecado. Porque Dios dio libre albedrío al hombre y le dio la posibilidad de escoger entre el bien y el mal. Y le dijo desde el inicio, de este árbol no van a comer. De todo árbol creado, de todo fruto que existe, ustedes pueden comer. Pero de este no van a comer. Y conocemos la historia. El hombre cayó, el hombre pecó, fue expulsado del Edén. Pero Dios en su infinito amor ya tenía un plan. En caso que eso suceda, ya había un plan. Y dice la palabra de Dios también en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ya tenía el plan de dar a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y entonces Cristo viene a la tierra y Cristo da su vida por nosotros, siendo que la paga del pecado era la muerte. Para eso estábamos nosotros destinados, pero gracias a la muerte de Cristo, entonces ahora hay una nueva esperanza para el ser humano, que podemos vivir por la eternidad en el cielo. ¿Cómo podemos obtener esa vida eterna? Mientras que estamos aquí en este mundo, necesitamos prepararnos, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, o sea, hay necesidad de creer en Él para que nos podamos salvar. Así que ese es el origen del ser humano. Ahí comienza la historia del ser humano. Dios lo crea y Dios lo salva. Y gracias a esa salvación, el ser humano existe. Bueno, el curso se titula Desarrollo Humano. Y luego vamos a ver la importancia del desarrollo del carácter que se manifiesta en la personalidad. En esta clase específicamente vamos a ver
el marco teórico en donde sucede este desarrollo del carácter. Vamos a ver un poquito sobre la historia del desarrollo humano, del estudio del desarrollo humano en sí. ¿Qué es el desarrollo humano? ¿Y por qué es importante estudiar el desarrollo humano? En el campo del desarrollo humano, dice, es el estudio científico. O sea, hay personas que en forma científica, profesional, estudian al ser humano. ¿Y qué es lo que estudian? Estudian los cambios que ocurren en las personas, así como las características que permanecen estables a lo largo de sus vidas. Un ejemplo, cuando sucede la concepción del ser humano en el vientre de la madre, ya sea in vitro o ya sea en forma natural, ¿no? Se da la concepción. Desde el minuto que se da, desde el momento que se da la concepción, empiezan los cambios. Se duplican las células, empieza a ver el caminar de esa célula que se va duplicando hasta el útero. Hay un proceso de cambio en todo ese caminar. Hay un proceso de cambio y luego viene, ¿no?, las diferentes etapas, la etapa germinal, la etapa embrionaria, la etapa fetal, donde suceden cambios. Entonces hay cambios desde el comienzo de que el ser humano existe, pero también permanece estable. Se está formando un ser humano. No puede cambiarse a perro, gato o árbol, flor. Es el comienzo de un ser humano, va a quedar estable, va a quedar esa parte de estabilidad del ser humano. Entonces hay cambios, pero también hay cosas que permanecen estables. Y eso es lo que estudia básicamente el desarrollo humano. Y a eso se dedican los científicos que estudian al ser humano. Bueno, el estudio del ser humano no es tal vez tan antiguo. La filosofía estudiaba al ser humano así en forma general, pero el estudio de la psicología del desarrollo humano es relativamente reciente. En el siglo XIX, por primera vez se empezó a estudiar, o casi cerca del siglo XX, se empieza a estudiar al ser humano en sus diferentes etapas. Como les digo, antes se lo estudiaba en forma general, la filosofía estudiaba al ser humano en forma general, pero a raíz de algunos eventos que empiezan a suceder, tanto en la medicina como en la filosofía, se empieza a estudiar al ser humano, pero en sus diferentes etapas. Y por un tiempo se estudió al ser humano en dos etapas, niño y luego adulto. Esa etapa transitoria de la adolescencia fue posterior. Hubo ciertos eventos en la historia humana que no lo vamos a tratar en esta clase, tal vez ustedes lo pueden leer en algún tiempo libre e investigar un poquitito más. Hay ciertos eventos que suceden en la historia del mundo que ayuda a que se pueda estudiar al ser humano en diferentes etapas. Una pugna que hubo desde el inicio del estudio del ser humano es cuán importante es la herencia y cuán importante es el ambiente. ¿Cuál de los dos son más importantes? El ser humano ya viene con todo su diseño y así va a ser por el resto de su vida, o el ser humano nace como si fuese una tabula rasa y cuando nace recién se empieza a escribir su historia. Y entonces hubo una pugna desde sus inicios para ver cuán importante era la herencia y cuán importante era el ambiente. Hoy en día sabemos que la fusión de ambas son los que hacen el ser humano en sí. Bueno, tenemos a Paul Baltes, que en su marco de estudio del desarrollo incluye ciertos principios claves que los vamos a tocar en este momento. Él dice que el desarrollo es vitalicio. ¿Qué quiere decir eso? Que el desarrollo se da a través de toda la vida. Desde la concepción hasta la muerte, el ser humano se está desarrollando. No hay un momento en que se puede decir ya el ser humano llegó a lo máximo de su desarrollo, ya no se puede desarrollar más.
De acuerdo a este principio de Paul Baltes, él dice que el desarrollo del ser humano se da a través de toda la vida. Otro principio que dice él es que el desarrollo humano se da dentro de una historia y dentro de un contexto. Ustedes escuchan sobre todo a los jóvenes que cuando a veces discuten con los padres, dicen, eso será en tu época, así era ¿no? En tu época, pero ahora ya no es así, ¿no? La historia del mundo va cambiando, las generaciones van cambiando, los contextos van cambiando. Por ejemplo, yo crecí en un contexto donde recién estaba ingresando la democracia en el Perú. El gobierno militar acababa de salir. Cuando yo estaba en la primaria, el presidente Morales Bermúdez acababa de retirarse y entra el gobierno de Belaúnde, ¿no? Que es un gobierno democrático. Sin embargo, la educación que yo recibí tenía ese tinte muy marcado del gobierno militar, en donde el profesor hablaba y el alumno casi no opinaba y no se quejaba, porque el profesor era la autoridad. Sin embargo, por circunstancias del trabajo de mi padre, los estudios de mi padre, yo salí de este país y viví en un país totalmente democrático. Y me encontré con que los alumnos levantaban la mano y el profesor le decía, sí, puedes hablar. Y hablaba a veces disparates, pero ni el profesor ni los alumnos se burlaban. Cada uno podía decir lo que opinaba. Y me gustó y rápidamente adopté esa forma de ser y aprendí también a hablar lo que yo opinaba. Pero nuevamente volvimos acá al Perú y ahora yo ya con otra costumbre. Me acuerdo la primera vez que levanté mi mano y di mi opinión, que ya me había acostumbrado, ¿no? de tener mi opinión, y no se vio correcto. Y entonces me tuve que contextualizar y darme cuenta que nos vivíamos, aunque en un país democrático, todavía con costumbres militares. Hoy en día los chicos ya no son así, mis alumnos ya no son así, opinan, dicen lo que piensan y aunque tenemos todavía otras costumbres, pero ya se puede opinar con mucho más libertad de lo que se hizo en mi tiempo. Entonces, el contexto, la historia influyen, son importantes en el desarrollo humano. Otro punto clave que dice Paul Baltes es que el desarrollo es multidimensional. Hay diferentes dimensiones en el desarrollo, por ejemplo, de talla, de vocabulario, de peso, ¿no? Que se da en el ser humano y es multidireccional, va en diferentes direcciones. Se puede uno desarrollar en conocimiento, se puede desarrollar en habilidades, etc. El desarrollo también tiene su plasticidad, dice Paul Baltes. O sea que el ser humano está apto para seguir modificándose y seguir aprendiendo por el resto de su vida. Tanto así que Cuba, un país que está a la vanguardia con la educación, ha creado una universidad para el adulto mayor, ¿no? Hace unos años que estaba leyendo un artículo sobre eso, su rectora tenía 82 años. Y estaban yendo gente adulta a aprender. Algunos dicen, ¿no? Loro viejo ya no aprende trucos nuevos. Sin embargo, el estudio del desarrollo humano ha identificado que el adulto mayor puede seguir aprendiendo. Aprende de otra forma, sí. Hay que tener en cuenta de eso, pero aprende. Bueno, esos son los principios claves que nos comparte Paul Baltes. Vamos a ver ahora el desarrollo humano en la actualidad. El desarrollo humano, como les digo, tuvo su comienzo en sus estudios en el siglo XIX y ha ido mejorando el estudio del ser humano a través de los años. Por diferentes razones se ha podido seguir estudiando al ser humano. Ahora, el ser humano no se lo puede estudiar en un laboratorio, porque si lo ponemos en un laboratorio, el ser humano pues se vería cerrado en una situación y su comportamiento sería diferente. Al ser humano hay que estudiarlo en su hábitat. Entonces, por eso es que lleva tiempo, y la cultura y el contexto, ya hemos dicho,
puede de alguna forma influir en el comportamiento. Sin embargo, hay ciertas cosas que son similares en todas las partes del mundo y que son iguales para todo ser humano. Bueno, ¿cuáles son 4 objetivos del estudio científico del desarrollo humano? ¿Por qué estudiar al ser humano? Dice que hay 4 objetivos principales. El primero es ayuda a describir cómo se desarrolla el ser humano. Y luego explicar por qué se da ese desarrollo. Se puede predecir, al poder observar cómo se desarrolla el ser humano, podemos predecir qué es lo que va a pasar. Y en caso de que no suceda lo que ya sabemos que debería pasar, entonces se puede intervenir. Por ejemplo, sabemos que los niños al nacer no tienen vocabulario, no hablan. Su primera forma de comunicación es el llanto. Pero alcanzados ciertos meses, aproximadamente el año y medio, 18 meses, el niño, de acuerdo a su fisiología, ¿no? La laringe baja, esto le permite ya producir sonidos. Antes estaba un poco más elevada para la succión y la respiración, que no haya problemas de atoro cuando lactaba su leche, pero luego baja y eso le ayuda a producir sonidos y por lo tanto ya está preparado para hablar. Entonces describimos, ¿no?, la fisiología, qué es lo que sucede en un bebé que le permite poder hablar. Y se explica por qué antes no podía hablar, porque la laringe estaba elevada para que no se pueda atorar al succionar la leche materna y no se asfixie. Pero una vez bajado la laringe, entonces puede empezar a producir sonidos. Cuando un niño está más o menos llegando aproximadamente a los 2 años, ya podemos decir, ya está en edad en que debe de estar diciendo sus primeras palabras y ya empieza a tener un tanto de vocabulario. Podemos predecir, porque ya sabemos que esa es la edad en que el niño empieza a aprender a hablar. ¿Qué pasa cuando el niño pasa los 2 años y está llegando cerca a los 3 años y no tiene mucho vocabulario? Porque a los 2 años viene la explosión del lenguaje, vienen muchas palabras. Podemos entonces intervenir. Y entonces vemos que tal vez o tiene infección en los oídos que no le está permitiendo escuchar bien y es por eso que se está atrasando su lenguaje, o alguna otra cosa le está sucediendo. Entonces podemos intervenir, hacer terapia del lenguaje y el niño entonces continúa su desarrollo y puede seguir aprendiendo a hablar. Entonces para eso nos sirve el desarrollo humano, para poder describir, explicar, predecir y si hay necesidad intervenir o modificar. ¿Qué estudian los científicos del desarrollo? Ya dijimos que estudian los cambios que suceden y también la estabilidad de la personalidad y del comportamiento. Eso es lo que estudian los científicos del desarrollo humano. 2 cosas importantes: cambios que deben suceder y también estabilidad. Vamos a hablar de eso un poquitito más adelante. El temperamento es algo con lo que uno nace. No hay tal cosa como uno nace de una forma y cambia, se mantiene estable. Puede haber influencias que pueden ayudar a desarrollar el temperamento, pero nacemos de una forma y vamos a ir al descanso de esa misma forma. ¿Cuáles son los principales aspectos y periodos del desarrollo humano? Los aspectos en el cual el ser humano se desarrolla son básicamente 4. Ustedes van a encontrar en los libros del desarrollo humano básicamente 3, pero dentro del contexto cristiano adventista nosotros tenemos un 4 que lo consideramos sumamente importante y sobre todo para esta materia que vamos a ver lo consideramos importantísimo. Estos son el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, el desarrollo psicosocial y envuelto a todo eso es el desarrollo espiritual. Hay necesidad del desarrollo físico, el desarrollo para que se dé el desarrollo cognitivo, para que se dé el desarrollo psicosocial y por supuesto el desarrollo espiritual. El desarrollo humano
dividido en etapas, es una construcción social. ¿Qué quiere decir esto? Que un grupo de profesionales se pusieron de acuerdo y dijeron, de acuerdo a las características, vamos a dividir el desarrollo humano en tanta cantidad de etapas. Esto no es así en todo el mundo. Hay ciertas partes del mundo donde lo que nosotros consideramos la niñez intermedia existe o no existe, la adolescencia en algunas culturas no existe, se pasa de la niñez de frente a la etapa adulta, pero nosotros en esta parte del mundo y siguiendo a los científicos del desarrollo humano de esta parte del mundo, estamos estableciendo 8 etapas. Sin embargo, quiero aclarar que estas 8 etapas que se dan es para comprender mejor, justamente para poder describir, explicar y en caso de necesidad intervenir, etc. Se divide en 8 etapas, sin embargo no son encajadas o encasilladas en el cual se le dice, por ejemplo, si tú ya tienes 18 años, 19 años, ya prácticamente eres un adulto y no debes tener características de un adolescente. Nos ayuda a poder explicar, a poder intervenir, a poder distinguir características, pero tengamos en cuenta que cada individuo, cada ser humano en forma personal difiere uno del otro. Entonces vamos a ver características que son generales. Bueno, estas etapas las estamos dividiendo en 8 etapas. Estas son: la primera, ¿no? Desde la concepción hasta el nacimiento se llama la etapa prenatal. Luego viene la etapa de la infancia, que es de 0 hasta los 3 años. Luego viene la etapa de la niñez temprana, o que en algunos libros lo encontramos como la etapa preescolar, que es de los 3 a los 5 o 6 años. Luego tenemos la etapa de la niñez intermedia, que es de los años 6 hasta los 11. Luego tenemos la adolescencia, que está dividida en la pubertad y en la adolescencia en sí misma, que es de los 11 años aproximadamente hasta los 20 años, dura aproximadamente una década. Luego tenemos la adultez temprana, que es desde los 20 hasta los 40 años. Luego la adultez intermedia, que es desde los 40 hasta los 65 años. Y la adultez tardía, la edad de oro, que es desde los 65 años hasta el descanso, hasta la muerte. Esas son las etapas que se ven en el desarrollo humano. ¿Cuáles son las influencias en el desarrollo humano? ¿Qué cosas influyen en el ser humano? Hemos dicho hasta aquí, nos hemos dado una descripción de que el ser humano pues nace y se va desarrollando por etapas, que el ser humano se desarrolla físicamente, cognitivamente, psicosocialmente y espiritualmente. Para que ese desarrollo físico, cognitivo, psicosocial y espiritual se dé, hay ciertas cosas externas que van a influir para que cada uno de esos desarrollos se den a cabo. ¿Cuáles son esas influencias? La mayor influencia, por supuesto, que tiene el ser humano es la familia. El ser humano debe nacer en un entorno familiar. En nuestra parte del mundo, la familia mayormente consiste en una familia nuclear, donde hay papá, mamá y hermanos. Y de acuerdo a la historia y al contexto, la cantidad de hermanos ha variado, ¿no? En épocas anteriores a la nuestra, la cantidad de hermanos era mayor y la cantidad de hermanos hoy en día se ha reducido y se sigue reduciendo. Y bueno, los hogares más o menos tienen un promedio de 2, 3 hijos en las zonas urbanas, y en las zonas rurales aún sigue siendo bastante grande, pero esa cantidad de hijos, de 11 hijos, 12 hijos, por lo menos en nuestra cultura, en nuestro contexto, ha disminuido. Otra influencia que es muy importante
en el desarrollo del ser humano es la condición económica. La condición económica influye grandemente, sobre todo dando la calidad de ambiente donde el ser humano se va a desarrollar. El vecindario donde se va a desarrollar, la nutrición que va a recibir, la atención médica que va a recibir y las escuelas, el colegio, la universidad donde va a asistir. Esto es importante porque influye mucho en el tipo de ser humano que va a llegar a ser, por el tipo de familia donde creció, por el tipo de vecindario donde creció, por las posibilidades que tuvo. Les voy a dar un ejemplo. Un niño que crece en un ambiente o en un estatus socioeconómico donde padre y madre tienen que trabajar sí o sí, y el niño queda en casa solo o al cuidado de un hermanito mayor, va a ser muy diferente a un niño que crece donde la mamá puede quedar en casa porque el padre puede proveer los medios para que ella pueda quedar en casa, y donde en la casa se compran libros, hay diferentes medios para educar al niño y recibe atención buena de parte de los padres. Va a haber diferencia en el desarrollo de ese niño. Pero quiero darles un alcance. La Iglesia Adventista da la posibilidad que el ser humano se pueda desarrollar, aún a pesar de los diferentes estratos económicos, se pueda desarrollar en una forma bastante homogénea. Si los padres de los niños hacen el esfuerzo de comprar su lección de escuela sabática, les leen la Biblia, ya esto les da una tremenda ventaja con relación a cualquier otro niño, a pesar que vengan de un estrato económico bajo. El hecho de asistir a la iglesia, de poder escuchar los sermones, poder asistir a la escuela sabática, poder ser parte de un grupo pequeño, ya lo habilita a otro nivel que mayormente, si no tuviésemos la iglesia, eso costaría a otras personas. Pero para los cristianos adventistas, todo esto viene gratuito, ¿no? Pertenecer, entre comillas, a un club, para otras personas costaría. Para nosotros pertenecer a la iglesia es gratuita. Pertenecer a una escuela sabática es gratuita. Recibir charlas de salud, de familia, es gratuita. La iglesia constantemente está educando a su iglesia, ¿no? Y eso ya debería elevar la posibilidad del desarrollo de un ser humano. Así que demos gracias a Dios por pertenecer a una iglesia que educa al hogar, nos educa en varios ámbitos de educación, de nutrición, de medicina, de prosalud, etcétera, etcétera. Así que esas son influencias que recibe el ser humano para su desarrollo. Y por supuesto nosotros no podemos poner de lado, ¿no?, que nosotros tenemos tremenda influencia de la iglesia. Sin embargo, no olvidemos que es deber de la familia, en primer lugar, de dar la mejor educación. Es la familia. Va a recibir apoyo de la iglesia, va a recibir, con la gracia de Dios, apoyo de una escuela, de un colegio adventista, pero es la familia, dice Elena White, los padres, de manera especial, la madre, la primera maestra que el niño debe recibir. Esas son las influencias que va a tener el ser humano desde sus inicios. Y la Iglesia Adventista entiende, comprende que educar es redimir. Se educa para redimir. Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Dios. El pecado ingresó, pero la educación, el ambiente donde va a crecer un niño, sobre todo en un ambiente cristiano, debe apuntar a redimir
esa imagen de Dios. Ese es nuestro deber. Nosotros estamos llamados a redimir la imagen de Dios en nuestros hijos, y si ustedes tratan con alumnos o con otras personas, redimir en esas personas la imagen de Dios. Quiero dejarles con un pensamiento de Albert Einstein, que él dice: solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida. Nos vemos la próxima clase. Que Dios los bendiga.